Usted está disfrutando de... Jesús fue un transformador que chocó de frente con los sistemas religiosos de su época. Con la parábola de los odres nuevos y viejos, él dejó claro que su mensaje no era un remiendo para una religión vieja, sino algo totalmente nuevo. Hoy exploraremos el significado de Lucas 5, 37 a 39 y cómo pasar de una fe basada en reglas a una fe vibrante y llena de vida. Quédate con nosotros en nuestro programa y discipulado Transformando Ciudad con tu pastor Oscar Zambrano. Una de las parábolas más famosas de Jesús es la parábola del odre nuevo y del odre viejo. Es una palabra que trata mucho acerca de los cambios, de la transformación, de las circunstancias viejas a las circunstancias nuevas, ¿no?, que nos enfrentamos en la vida. Si nosotros analizamos el contexto de esta parábola y por qué es tan famosa, tendríamos que visualizar por un pequeño momento el contexto histórico al cual Jesús se enfrenta. Jesús está en uno de los momentos de profunda religión dentro de la ciudad donde él está haciendo vida en este momento. Jesús se enfrenta a un grupo de religiosos de la época y su mensaje no halla cabida tan fácil en el pensamiento, porque durante muchos años se habían acostumbrado a establecer principios religiosos que se habían generado en cargas y en esclavitud para un pueblo. El mensaje de Jesús se vuelve un mensaje transformador, rompiendo con la distorsión de la falta de conocimiento, y este mensaje comienza a generar un revuelco en la sociedad. Una de las cosas maravillosas cuando leemos Lucas capítulo 6, ¿verdad?, y vemos en el contexto lo que sucede aquí, vamos a darnos cuenta que esta conversación de los odres, el odre nuevo y el odre viejo, se da en un momento o en un antetexto cuando los discípulos comienzan a exigir o a hablar acerca del ayuno, de la manera en cómo se tenía que ayunar. Esto genera en Jesús, ¿verdad?, una respuesta maravillosa, porque tiene a un grupo, ¿verdad?, religioso atacando a sus alumnos, atacando a sus discípulos. Llegan aquellos hombres y le plantean a Jesús y le dicen que por qué sus discípulos no ayunan, por qué ellos no ayunan como debería o como lo hacen otros, ¿verdad?, o como es alguna costumbre. Y Jesús comienza a dar una respuesta magistral y relata lo que viene a ser uno de los sermones más importantes para el entendimiento del evangelio en nuestros tiempos. Quiero que vayas conmigo a la cita de Lucas capítulo 6, versículo 36. Escucha lo que dice Jesús. Jesús también le puso esta comparación. Si un vestido viejo se rompe, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar el viejo. Si lo hace, echa a perder el vestido nuevo. Además, el remiendo nuevo se verá feo en el vestido nuevo. Tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos, porque también el vino nuevo se fermenta y hará que reviente el cuero viejo. Entonces se perderá el vino nuevo y los recipientes se destruirán. Por eso hay que echar vino nuevo en recipientes de cuero nuevo. Además, si una persona prueba el vino viejo, ya no quiere beber vino nuevo, porque habrá aprendido que el vino añejo es mejor. Vean lo fabuloso de esta cita. La respuesta de Jesús que le da en este momento nos deja a nosotros en un buen pensamiento y una gran enseñanza. Jesús hablando acerca de la posición religiosa que había marcado, ¿verdad?, a la sociedad del entonces. Jesús hace una comparación, haciéndonos entender, trayendo a cotación, ¿verdad?, algo, un ejemplo cotidiano. Habla del vestido. Mira lo que dice Jesús. Quiero explicártelo de esta manera. Jesús dice, cuando un trapo se rompe, ¿verdad? Cuando un trapo se rompe, hay una forma de repararlo, ciertamente. Jesús dice, si nosotros agarramos aquel vestido y se le pone un parche en un lugar importante, el parche se notará. El vestido no quedará reparado, solamente recibió un parche.
Para que ese vestido pueda tener la elegancia correcta, el vestido tiene que ser cambiado totalmente, porque un vestido de lujo es imposible que aparezca con un parche y sea cosido para la época con un remiendo que a la larga terminará rompiendo todo el vestido, porque tarde o temprano la indiga causada por ese parche en el coser terminará rompiendo totalmente la tela. ¿Qué significa esto para el entendimiento del cristiano? ¿Qué significa esto en lo que Jesús trata de hacernos entender? Jesús hablando acerca de los principios y conceptos de la religión. Jesús está hablando del daño que le puede causar, ¿verdad? Al hombre que necesita nacer de nuevo, al hombre que necesita ser transformado. El daño que le puede causar permanecer bajo los rituales, bajo los conceptos, ¿verdad?, antiguos acerca de la religión. Si tú notas, vas a notar que una de las cosas o una de las batallas más fuertes que Jesús se encuentra es con los principios y conceptos establecidos por los fariseos y los escribas, es decir, por los principios religiosos que él se mueve. Eran más fuertes, se hicieron más fuertes los rituales religiosos de la época que el principio mismo de la palabra. Cuando tú analizas, Jesús lo que está diciendo es: se le ha dado más importancia a los rituales religiosos que a los principios elementales verdaderos que dejó el Señor para que nosotros pudiéramos alimentarnos de Él y tener una comunicación perfecta o una comunión perfecta con Él. Entonces Jesús pone una tremenda comparación tomando como ejemplo el vestido, y entonces nos hace entender que para que ese principio pueda cambiar, el hombre tiene que traer, ¿verdad? En vez de buscar, de colocar parches a los principios, se necesita cambiar totalmente aquello para que lo que viene sea totalmente nuevo, porque hace esto. Relata esto: lo nuevo y lo viejo no se puede juntar, porque generaría un impacto, generaría una distorsión. Si leemos el ejemplo posterior, Jesús vuelve a mencionar que en un odre, hablando de los recipientes donde se añejaba el vino o donde se guardaba el vino, Jesús toma el ejemplo y dice que en los odres donde se guarda el vino nuevo tiene que ser echado en odres nuevos, no puede ser echado en odres viejos. ¿Por qué? Sencillamente porque si el odre está viejo y ha sido dejado de usar, en el momento en que el vino nuevo eche, generará un impacto dentro de la tela del odre, ¿verdad?, dentro del cuero del odre, y generará que ese odre se rompa y el vino que está adentro, que es un vino preparado de la mejor manera, termine perdiéndose. Entonces Jesús habla y nos va a entender que cuando ese vino es echado sobre el recipiente, ¿verdad?, ese vino va a tener la oportunidad de ser tomado o de ser guardado para añejarse. A la larga, si es guardado para añejarse, cuando sea sacado será mejor el sabor que va a tener desde el momento en que hecho, pero desde el momento en que se toma será un vino nuevo y no se perderá en el odre. Hablando de esto, Jesús es lo que nos está dando en esta transformación mental. Y aquí viene a cotación lo que hoy queremos enseñar como principio. Durante años he aprendido que para que la fe pueda avanzar y para que Dios pueda tener un trabajo más efectivo en el hombre tiene que entender lo que significa lo nuevo de Dios. El hombre tiene que entender lo que significa ser renovado totalmente. No se puede servir a Dios, ¿verdad?, de una manera totalmente nueva o renovada si queremos vivir bajo conceptos pasados que no nos llevan a ningún lugar. Durante años he escuchado la frase de que la religión ha dañado a las personas. He escuchado en muchas ocasiones ideologías, pensamientos. He escuchado de personas que llegan y utilizan frases como, por ejemplo, la religión es el oprobio de los pueblos. La religión es la mancha, es el daño que se le ha hecho al hombre en la tierra.
Y ciertamente este pensamiento tiene algo de razón. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos damos cuenta que cuando nosotros conducimos a la sociedad a principios meramente religiosos, la persona termina en una distorsión peor que la primera. Yo pudiera ponerte hoy muchos ejemplos. Yo siempre he dicho que el deseo de Dios cuando se acerca a un hombre o cuando un hombre viene a él es que ese hombre sea totalmente nuevo. Una cita del apóstol Pablo dice esto. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, nótate, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Por qué todas tienen que ser hechas nuevas? Porque lo nuevo es lo que va a traer sobre el hombre cambios y transformación. Cuando nosotros estamos adecuados a creencias pasadas, a creencias ancestrales, a creencias de nacionales, creencias de sociedad, creencias tradicionales, que de alguna forma practicamos creyendo que pueden generar en nosotros un mayor crecimiento espiritual, pero generan atadura y esclavitud. Tienes que entender que las cosas pasadas, ¿verdad? Las creencias pasadas, los rituales pasados, las prácticas pasadas, muchas veces generan en nosotros, ¿verdad?, esclavitud espiritual. Eso nos prohíbe, nos impide muchas veces ver lo bueno o lo nuevo de Dios. Si algo que he tratado de enseñar a través de estos años es que a Dios no se le puede limitar. Dios no puede estar limitado a la creencia o a la forma de ver de los hombres. Dios no tiene límite. Dios es un ser supremo que establece y cada día se renueva en el tiempo. Por eso la Biblia, vas a leer frases como, ¿verdad? Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. ¿Qué significa? Que a través de la historia, a través de los tiempos, la palabra misma de Dios, ¿verdad?, a través de su espíritu que representa ese vino nuevo, se va transformando, se va renovando, se va haciendo nuevo cada día. Y eso genera en nosotros un mayor crecimiento porque nos permite caminar en un concepto claro, en un concepto maravilloso. Es difícil ver, ¿verdad?, a través de todo esto y como pastor, ver cómo de alguna forma el evangelio muchas veces pierde su efectividad delante de las personas. He visto muchas personas a través de los años llegar al evangelio y permanecer cautivos, ¿verdad?, a rituales, a creencias. Muchas veces he visto cómo se niega, ¿verdad?, ver algo nuevo, y eso, el ver algo nuevo, ¿verdad?, impide muchas veces en ver el propósito y la misericordia de Dios. Podría ponerte un ejemplo claro para que me puedas entender. Imagínate que una persona que hoy usa un tatuaje se convierte al Señor por algún medio, por alguna causa X. Aquella persona no puede quitarse el tatuaje que lleva en su piel. Por alguna causa, cuando no tenía conocimiento de Dios, tatuó su piel. Ahora ese hombre quiere llegar o ha conocido la gracia del Señor, pero se consigue con un grupo que le hace fuerte, le hace batalla por tener este tatuaje aquí, y de alguna manera le impide acercarse a Dios. Comienza a juzgarlo por el tatuaje sin darse cuenta que eso fue una práctica que él tuvo en algún momento, y aquella persona, aquellos cristianos ponen más importancia en el tatuaje que en el milagro que se está operando en esta persona. Y así contaremos uno y otros y otros y otros casos que vamos a estar visualizando de personas que van a necesitar un impacto maravilloso en su vida, ¿verdad? Y no lo tienen sencillamente porque el ritual, ¿verdad?, que la costumbre, que lo viejo, que el pasado hace más efecto que el milagro que hoy Dios está operando. Si algo le quiere decir Jesús a aquellos que están enfrentando a sus discípulos y los que están enfrentando a él, es que sabe, si algo necesitan aprender es que Jesús le está diciendo que si ellos van a poner más importancia en ese efecto tradicional, ¿verdad?, de la ley, o en ese efecto tradicional de la religión, será imposible de alguna manera, ¿verdad?, que ellos puedan recibir lo nuevo de Dios. De hecho, quiero que entiendas algo: Jesús representa lo nuevo de Dios.
Jesús representa en esa época lo nuevo de Dios para los hombres. Por eso fue que su mensaje fue tan impactante. Por eso fue que su mensaje fue de impacto a los corazones. Por eso que dice la Biblia que la gente veía y escuchaba y se asombraba de la autoridad que tenía para enseñar. Contrastaba con lo que los líderes religiosos le estaban enseñando. A veces hemos pensado que en el 2026, después de tantos años, esas cosas han desaparecido. Pero la verdad es que no. Todavía, y lo podríamos entender viendo las redes, como todavía hay conceptos totalmente equívocos acerca de Dios. Hemos tenido una fuerza que nos conduce, ¿verdad?, a querer aparentemente llegar a personas que no conocen de Dios, pero cuando aquellas personas vienen a Dios, el mensaje es totalmente distorsionado al que verdaderamente debería generarse para el impacto del corazón del hombre. Entonces necesitamos aprender estos principios, necesitamos aprender estos conceptos que representen el odre viejo, que representen el odre nuevo. Una de las grandes cosas que tenemos que entender es que nosotros como humanos, y sobre todo cuando estamos en lugares de liderazgo, sobre todo cuando tenemos puestos de eminencia dentro de la iglesia, ¿verdad?, que no es malo, sino que son momentos maravillosos, pero necesitamos abrir el pensamiento, necesitamos abrir el concepto divino de Dios en nosotros para poder entender en la actualidad qué representa cada uno de esos conceptos. Yo siempre he dicho y he tratado de enseñar que si la religión se distorsiona y la religión se vuelve una distorsión más, si la palabra de Cristo se vuelve una distorsión más al corazón de los hombres, sencillamente aquel hombre quedará esclavo, quedará siendo preso de una esclavitud religiosa y no tendrá concepto de libertad. Ese es el concepto que tenemos que entender. Conoceréis la verdad nos hará libre. Hoy necesitamos el entendimiento claro de la palabra. Hoy necesitamos conceptos correctos. No es lo que yo pienso, es lo que piensa Dios. Pero tú me preguntarás, pastor, pero ¿cómo puedo conocer abiertamente el concepto de Dios? ¿Cómo puedo entender que si lo que hago es malo, que si lo que hago es incorrecto? ¿Cómo puedo entender que si estoy en el camino real o estoy haciendo lo necesariamente correcto para acercarme a Dios? Bueno, sencillamente, primero el hombre tiene que entender que tu odre tiene que ser renovado. Tu odre que representa tu vida necesita ser renovado. El Espíritu Santo que trae lo nuevo de Dios no va a entrar en ti o no va a hacer un trabajo en ti si en ti no hay la disposición de ser cambiadas las estructuras pasadas. ¿Por qué? Porque necesitas que entender en qué tiempo te encuentras y cómo la palabra necesita hacer efecto en ti. Eso es algo que tienes que entender. Segundo, tienes que entender que debes aprender a tener una vida espiritual. Debes aprender a alimentar tu vida espiritual. Cuando tú alimentas tu vida espiritual acercándote a Dios y pidiéndole a Dios esa renovación continua, lo dice Pablo en el capítulo 12, versículo 1 y 2, acerca de la renovación del pensamiento, acerca de la renovación del cuerpo, acerca de la renovación del alma. Cuando Pablo habla de esa renovación, le está diciendo al creyente que para que el poder de Dios sea manifiesto en nosotros, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Muchas personas hoy se han negado a acercarse a Dios por los conceptos primitivos que la iglesia todavía quiere mantener. Algunos me han dicho, pastor, pero es que nosotros no podemos olvidar los fundamentos de la iglesia, no podemos olvidar los principios de la iglesia, y estoy de acuerdo contigo. Los principios de la iglesia no podrían olvidarse, pues ciertamente, pero hay principios que no son fundamentos de la iglesia, son conceptos de hombres, son creencias de hombres, son rudimentos de hombres puestos en práctica que se le da más importancia que los rudimentos, que los principios escriturales.
¿Me explico? ¿Por qué? Porque cuando tú utilizas la palabra de Dios y esa palabra la transforma a tu conveniencia, le estás usando, estás colocando un rudimento a la palabra que no debe ser colocado. Era lo que sencillamente los fariseos, los religiosos del momento estaban haciendo. Por eso Jesús en un momento utiliza esta frase: han puesto carga sobre el pueblo que ustedes mismos no pueden llegar. Si hay algo que ha hecho, ¿verdad?, la religión en el tiempo, generando esa esclavitud que hemos hablado, es poner una carga en el hombre que le impide acercarse a Dios. Por eso es que hay muchas personas que están dentro de la iglesia, pero no dejan de sentirse que son pecadores, no dejan de sentirse que no pueden sentir el deseo de ser libres, no lo sienten, no se sienten hijos de Dios, no se sienten apreciados por Dios. Hay personas que tienen 15 años, 10 años en el evangelio y se sienten rechazados por Dios, no tienen el valor de mostrar el amor que está en él. ¿Por qué? Porque hasta el momento ellos no le han conocido. Eso es lo que representa todo esto. Si hay algo que necesitamos entender en este discipulado, es la emergencia que tenemos de entender lo que representa cada hombre, lo que representa ese vestido. No te puedes acostumbrar como mensaje final. Como mensaje final, sí, algo que quiero decirte es que no te puedes acostumbrar a tener parches en tu vestido. El hombre a través de la época se ha enseñado a tener parches en su vestidura, parches en su forma de ser, parches en su manera de adorar a Dios. Está parchado por todos lados y los parches se notan. La intención de Dios es que tengamos un vestido totalmente nuevo, que tengamos un odre totalmente renovado para que el vino que viene de él pueda estremecer verdadera nuestra vida, y además ese vino que está en nosotros puede hacer impacto a otros. Eso es lo gran y maravilloso del Señor. Estamos aprendiendo cada día con estos pequeños momentos de enseñanza, ¿verdad? Aquellas cosas que tenemos que ir aprendiendo como hombres de Dios. Romper con el pasado, romper con estructuras pasadas y abrir el espíritu a lo nuevo que hoy Dios está trayendo. Hay cosas que nos van a parecer insólitas, pero cuando vamos al concepto de Dios, entendemos que Dios las permite para traer renovación a nosotros. Lo único que sí quiero dejarte como mensaje final es que lo que está aquí en esta palabra, lo que Él ha establecido como fundamento, no va a ser cambiado, va a ser introducido en nosotros, y la palabra misma genera renovación. La palabra misma genera en el hombre la capacidad de renovarse. La palabra no tiene la capacidad de envejecer, tiene la capacidad de renovarse cada día. Nunca te olvides de esto. La palabra no envejece, la palabra se renueva. Eso es el concepto final de lo que significa el odre viejo, el odre nuevo. Tú eres un odre nuevo. Deja que la palabra se renueve en ti. Deja que el poder del Espíritu Santo se renueve en ti. Renuévate en Él todos los días. Aprende lo nuevo de Dios. Aprende a ver el reino con principios totalmente correctos para este tiempo. Y te aseguro que muchas cosas que antes te eran de carga, hoy se va a convertir en libertad para ti. Qué bueno que puedan estar una vez más con nosotros en este discipulado Transformando Ciudad. Nuestro mayor deseo es que tú puedas aprender al lado de nosotros, puedas seguir allí junto a nosotros aprendiendo de estos conceptos maravillosos que nos enriquecen en el tiempo, que nos enriquecen espiritualmente. Así que te invito a que te suscribas al canal, que le pongas like, que si te gusta este contenido nos apoyes de esta manera. Te ha hablado una vez más tu pastor Oscar Zambrano, y será hasta el próximo capítulo, hasta el próximo discipulado. Que Dios te bendiga.